Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal y hoy voy a hablar sobre dos temas importantes. El primero es el crash de 1929 y el segundo es el auge tanto del fascismo como del nacionalsocialismo al poder. Entonces, primero vamos a partir de una base y esa base es la Primera Guerra Mundial. Lo que hay que saber es que después de la Primera Guerra Mundial, tanto el bando ganador como el bando perdedor están hechos una puta mierda, tanto militar como económicamente y también demográficamente. ¿Y qué es lo que ocurre? Que hay dos tipos de deudas. Está la que tienen los países ganadores, que son Inglaterra y Francia, con los Estados Unidos, porque Estados Unidos les estuvo prestando armas, les estuvo prestando suministros, y luego está la deuda que tiene Alemania con los países ganadores, que ya lo sabéis que después de la Primera Guerra Mundial, Alemania consideran que ha sido derrotada y que por lo tanto es la principal responsable de la guerra y tiene que pagarlo todo. Bien, a raíz de eso, ahora vamos a explicar un poco cómo está la cosa en Estados Unidos también, sobre todo en los felices años 20. En los felices años 20, o qué son los felices años 20, consiste en una época, desde 1920 hasta 1929, donde en Estados Unidos se vive una época de paz, de prosperidad, tanto económica como social, y donde Estados Unidos, gracias a que no participó tanto en la Primera Guerra Mundial, ellos pues se convierten en la primera potencia del mundo vamos, tienen el poder económico del mundo. Entonces, las características principales de 1920 son el crecimiento del igualitarismo entre el hombre y la mujer, la expansión de las ciudades, es decir, ahora hay dinero para expandir las ciudades y para poder desarrollarlas y hacerlas más modernas, el desarrollo de la industria de los medios de comunicación y las nuevas formas de sociabilidad de las masas. Esas serían las características más importantes de los felices años 20. Luego también, esto lo he dicho así de manera general. Luego, por la parte de los ciudadanos, es decir, su calidad de vida, em, aumentan porque pueden pedir préstamos, porque los bancos tienen mucho dinero debido a toda esta prosperidad económica. Y lo más importante es que hay un crecimiento del consumo por parte de los ciudadanos porque se lo pueden permitir. Eh, el pueblo, es decir, los ciudadanos, consiguen todos un coche, es decir, a partir de ahora todo el mundo puede tener coche. Y luego una tercera característica que es el desplegar la aviación, tanto civil como comercial, que eso es un símbolo de la modernidad. Entonces, hasta aquí llegamos. Estamos en 1920. Estados Unidos tiene mucha prosperidad económica, la gente se puede permitir un montón de cosas. ¿Y por qué me he parado aquí? Porque la economía iba tan bien, que ocurre una pequeña crisis, que es la crisis del 1920 y 1921, que es una pequeña crisis provocada por el descenso de los precios y de las riendas agrarias. Debido a esto, ocurre una pequeña crisis pre-1929. Pre me refiero que es previa a la crisis de 1929. Pero bueno, luego se sigue desarrollando la economía estadounidense y consiguen mejorar su calidad de vida. Todo sigue igual. Son los felices años 20, es una etapa en donde Estados Unidos es fiesta, dinero, coches y de todo. Pero ahora llegamos al momento clave, a la crisis de 1929. El 24 de octubre de 1929, o mejor dicho, el apodo que le ponen que es el Jueves Negro, fue un día muy importante ya que hasta ese momento las acciones, que para quien se lo pregunte, una acción es, digamos, la participación que tienes tú en una empresa. Y entonces depende de cómo la empresa se haga su trabajo, se desempeñe, pues o puede subir el valor de la acción o puede bajar. Por ejemplo, si tú compras una acción y la has comprado a 5 euros, pues puedes subir a 7 y la puedes vender por 7, o te puede salir muy mal y baja a 3 y lo tienes que vender por 3. Básicamente así funcionan las acciones. Pues ¿qué pasa? Que en aquel momento las acciones todo el rato para arriba, para arriba, para arriba, para arriba.
Pero hay una sospecha de que van a bajar. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la gente dice, hostia, para venderlo por menos dinero, lo vendo ahora. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Una venta masiva de acciones que hace que el precio de las acciones se desplome, todos los mercados se vayan a tomar por culo y ocurre una devaluación del dólar y la consecuencia de esto son tres cosas. La bancarrota de los bancos, porque es que están endeudados hasta los ojos, porque nadie les puede. Están endeudados los bancos porque todos estos préstamos que le habían hecho a la gente de, mira, yo te presto todo el dinero que quieras porque total tienes dinero, no pasa nada. Como no se lo puede devolver, los bancos caen en quiebra. Luego, la gente que tenía dinero ahorrado, como mucho de este dinero se lo gastan en acciones para multiplicarlo, ¿qué pasa? Se han quedado sin dinero, se han quedado sin ahorros. Y ya la tercera cosa es una ruina general. Una ruina general. Los bancos se han colapsado, la gente se ha quedado pobre, es un desastre. Estados Unidos ha pasado de los felices años 20 a ser un caos total. Entonces, ¿cuáles son los efectos económicos? Bueno, que en el mundo todo lo que es el comercio se disminuye un montón porque casi todos los países están destrozados y en deuda, porque claro, los países europeos dependían de Estados Unidos. ¿Qué es lo que ocurre? Que si Estados Unidos, que es el gigante, cae, todos caen como si fuera una pieza del dominó. Por lo tanto, se reduce un montón los intercambios, el comercio, Estados Unidos colapsa, luego Alemania también cae porque Estados Unidos estaba trabajando para intentar suavizarle un poco la deuda a Alemania, pero ya cuando Estados Unidos colapsa, Alemania se hunde todavía más. Y los efectos sociales son que hay un montón de paro y que la pobreza y la miseria es el pan de cada día en todos los países europeos. Y bueno, aquí tengo una pequeña estadística y es que si en 1929 el paro estaba en el 3,2%, que es casi nada, el año siguiente, en 1930, está en el 25%. Estamos hablando millones y millones y millones de personas. Es una burrada. Bien, ahora os he presentado cómo estaba Europa, cómo estaba Estados Unidos, la etapa de prosperidad, y os he presentado la crisis como tal. Ahora voy a hablar sobre las soluciones que toma cada país ante esta crisis o qué vías toman. Primero tenemos Estados Unidos, que es el más importante, digamos, porque es el que sobre todo ha padecido la crisis de primera mano y es el que ha colapsado recientemente. Bien, pues en 1932 el presidente Roosevelt hace lo que se le llama el New Deal, que el New Deal está constatado o está constituido por varias características. La primera es la devaluación del dólar. La devaluación del dólar. Luego, aumentan la explotación, aumentan la exportación para bajar el paro. Controlan los bancos por parte del Estado. El gobierno da ayudas a la agricultura y hacen políticas para intervenir en la economía, creando obras públicas y dando ayudas. Esas 5 cosas son las más importantes sobre Estados Unidos. Luego, por otro lado, tenemos a Gran Bretaña. Gran Bretaña tenía un gobierno conservador porque en Gran Bretaña, en Inglaterra, está o el Partido Conservador o el Partido Laborista. Para que lo pilléis, el laborista es el de izquierdas y el conservador es el de derechas. Bueno, pues en aquella época estaba en el Partido Conservador y entonces usa unas políticas de austeridad. Es decir, de austeridad se refiere a unas políticas de sencillez, de empezar a recortar gastos y decir, esto no es útil, esto no es útil, esto no es útil. Vamos a quitar las cosas que no sean útiles o que gastos que sean realmente inútiles y nos vamos a centrar solo en el poco dinero que tenemos, lo vamos a invertir en lo esencial. Luego se devalúa la libra esterlina, que es la moneda de Gran Bretaña. Se hace una bajada de los salarios, porque claro, no hay tanto dinero ahora para poder pagar salarios.
y se centran más en el comercio interior, es decir, entre ellos y sus colonias. Luego tenemos a Francia. En Francia casi que no notan la crisis, simplemente bajan el consumo, reducen el consumo y pues hacen medidas similares a las del New Deal. Y lo único que hacen es bajar de las 48 horas semanales a las 40 horas semanales de trabajo. Eso es lo único que hace Francia. Francia es el que, digamos, que menos padece esta crisis. Y ahora vamos a las dos más importantes. Alemania y Italia. Primero vamos a empezar con Italia. Italia lo que decide es una intervención del Estado en la economía, como había hecho Estados Unidos, y también se declaran como un sistema económico autárquico, es decir, hacen una autarquía. ¿Qué es una autarquía? Simplemente una autarquía consiste en que si tú tienes una serie de materias primas, tú te cierras a los demás países y tú vives de lo que tienes. ¿Tú qué tienes? ¿Tú qué tienes en tu país? ¿Espárragos y huevos? Pues a partir de ahora se come espárragos y huevos. Se acabó eso de comprarle al país de al lado. Espárragos y huevos se come. Pues eso es lo que hace Italia, es la autarquía. Y luego se reduce lo que hacen es reducir el paro mediante las políticas de militarismo y expansionismo. Lo que hacen es crean fábricas militares para crear tanques y empiezan a aumentar el ejército. Y entonces eso, claro, si tú creas un ejército más amplio, necesitas más soldados, por lo tanto reduces el paro, porque todos aquellos que no trabajan se van a hacer de soldados. Eso por un lado estaría Italia. Y luego vamos con Alemania, que es la joya de la corona, que yo cuando hablo de Alemania estoy hablando ya del Reich, de una vez Hitler ya está en el poder. Hacen un aislamiento económico, más o menos lo que ha hecho Italia, cerrarse y que le den por culo a todos. Empiezan a crear obras públicas para poder, por ejemplo, una de las más importantes son las vías férreas, es decir, los raíles para donde van los trenes, que esto será muy importante porque lo hacen para cuando tengan que ir a transportar soldados de un lado a otro de Alemania. Y por último, Alemania lo que hace para solucionar esto es que crea lugares de trabajo en la industria militar. ¿Qué es lo que hace Hitler? Hitler empieza a crear fábricas militares a todo meter, de tanques, de artillería, de cualquier cosa, de balas, de metal, cualquier cosa. Y entonces, claro, con todas esas fábricas que estaba creando, pues coge y el paro lo reduce a más no poder. Entonces, de la Gran Depresión, pues ya sabemos que las causas, esto ya es un pequeño repaso para terminar el tema. Las causas es que debido al bueno, hay un crecimiento de los países industriales, se matan en la Primera Guerra Mundial, todos están hechos una mierda. El sistema económico es muy débil porque está basado en el patrón oro y las consecuencias, pues lo que hemos dicho, aumento de los extremistas, no hay prácticamente dinero para financiar nada, el Estado tiene que intervenir en la economía, eso sería lo esencial. Entonces, ya con esta explicación habríamos terminado ya la crisis de 1929. Yo recomiendo que esta explicación también se coja también con pinzas, o sea, está explicado de los apuntes y tal y está bien, pero sobre todo que también se vaya compaginando con el libro de historia para que, para que no sea solo lo que explico yo, sino también pues el libro de historia dice esto y tal, para ir complementando la información y aumentándola. Entonces, dicho esto, ya habríamos terminado el tema de la crisis de 1929. Os he explicado cómo estaba la situación, os he explicado cómo ocurre la crisis y cómo cada país pues va solucionando la crisis a su manera. Y entonces ahora vamos a ver el aumento tanto del fascismo italiano como del nacionalsocialismo alemán. Aquí me voy a ir parando un poquito más porque tengo un montón de información en los apuntes y tengo que ir explicando porque es que es importante, no por otra cosa. Primero tenemos a Italia. Primero vamos a hablar de Italia, que es un poco más sencilla. En Italia, después de la Primera Guerra Mundial,
a Italia le dan nada, un par de territorios de mierda para que esté un poco contenta porque en teoría pertenece al bando ganador. Y en esa época Italia era una monarquía y el rey era Víctor Manuel III. Después de la Primera Guerra Mundial, Italia les dan algún que otro territorio, pero muy pocos, casi se quedan sin territorios y están prácticamente destrozados como los demás países. Entonces el país se divide entre los ricos y los obreros. Es lo típico de que los obreros están siendo oprimidos, pues así es como queda Italia después de la Primera Guerra Mundial. Casi ni le han dado territorios, está reventada, y yo diría que ni le han dado territorios directamente, está reventada y encima se están peleando entre los ricos y los obreros, que eso ya hace olorcito a comunismo. Entonces, aparece un hombre que se llama Benito Mussolini. Y Benito Mussolini crea lo que se conoce como las camisas negras. Las camisas negras eran un grupo paramilitar fascista que se dedicaba a coger y reventar a las vagas. Es decir, si había una manifestación de obreros porque estaban hasta los cojones de estar oprimidos, venía Mussolini con las camisas negras y empezaba a repartir manteca y se quedaba solo. Entonces, él lo que hace es crea el Partido Fascista en 1921, pero como ve que no tiene ningún tipo aún no ve nada, no hay resultados, las elecciones no consigue casi ni resultados, entonces dice, que por la vía democrática no puedo, pues lo vamos a hacer por la vía violenta. Y entonces en 1922 ocurre la famosa Marcha sobre Roma, en la que Mussolini, junto a, me parece, 200.000 personas que pertenecían a los camisas negras, fueron en Roma, se dirigieron hacia el palacio de Víctor Manuel III y le dijo, o me das los cargos de presidente a mí, de presidente del gobierno, o voy a montar una guerra civil. Entonces, bueno, voy a montar una guerra civil y me voy a liar aquí a sobantapalos con todo el mundo. Entonces, Víctor Manuel III se caga y le da le da el poder, le da el cargo de presidente del gobierno. Entonces vamos a explicar un poco características del gobierno italiano. Era un régimen totalitario, evidentemente, eso es bastante obvio. Y lo más importante, que algunas cosas ya las he explicado antes, es la autarquía, es decir, se cierran a los demás países. El hipernacionalismo, lo que hace Mussolini es hacer propaganda nacionalista para que todo el mundo se sienta orgulloso de Italia y se acuerden de su pasado del Imperio Romano. El Mussolini crea un Estado fuerte, porque es una dictadura, un Estado fuerte es una dictadura, instaura una dictadura, crea un solo partido, es decir, en Italia solo manda un solo partido y es el Partido Fascista, y sirve para controlar la vida privada de las personas. Y por último, el militarismo, es decir, le da mucha importancia al ejército. Entonces, desde 1922, que Mussolini toma el cargo de presidente del gobierno, hasta 1924, hace un gobierno de coalición con otros partidos de derechas. En aquella época tampoco... antes de que se convirtiese en un partido único, estuvo 2 años haciendo coalición con otros partidos, pero luego ya se los quita de encima. Termina eliminando los partidos y en 1924 lo que hace es ganar las elecciones y luego eliminar los partidos. Y entonces, en 1929, ocurre lo que se llaman los pactos de Laterá, que son entre Italia y el Papa de Roma de aquella época, que era Pius XI, ¿vale? Y con eso Mussolini se asegura de controlar el Vaticano y a cambio, Mussolini controla el Vaticano, es decir, controla, digamos, la cristiandad, a cambio de que sea el propio Mussolini, es decir, sea el Estado italiano el que mantenga la Iglesia. Porque los cristianos del Vaticano les dicen, vale, vosotros podéis controlarnos a nosotros, pero necesitaremos vivir de algo, ¿no? Y dijo Mussolini, tranquilos, nosotros os pagamos todo y vosotros decir que sois más italianos que ninguno y ya está. Y luego vamos a la política expansionista de Italia. Italia quiere tomar un territorio que es el Fiume y que en ese momento era parte de Yugoslavia
y pues lo termina ocupando, se lo anexiona, tampoco le cuesta mucho, es decir, es un territorio de mierda. Y también en 1935 ocupa Etiopía, que es un territorio de mierda que está en África, que tampoco nadie le da mucha importancia. Y debido a eso, Italia es expulsada de la Sociedad de Naciones. Y en 1936 lo más importante es que eh, Mussolini y Hitler se encuentran y hacen el pacto Eje Roma-Berlín en 1936, donde tanto Italia como Alemania se juntan para probar sus armas y sus tropas en la Guerra Civil Española. Es decir, tanto Mussolini como Hitler hacen un pacto para ayudar a Franco al bando nacional en la Guerra Civil Española y así también usan la Guerra Civil como campo de pruebas para ver cómo van las tropas, cómo van los nuevos tanques, los nuevos modelos, y así es como funcionaría. Y con eso habríamos terminado con Italia. Ahora vamos a pasar con Alemania. Con Alemania tiene un poquito más de chicha. El Segundo Reich cae después de la Primera Guerra Mundial y se convierte en la República de Weimar, o la República de Weimar, como le digo yo, donde el presidente es Paul von Hindenburg. Y entonces aquí tenemos dos cosas importantes. Lo primero es el Tratado de Versalles y lo segundo es la crisis económica producida por el Tratado de Versalles. Todo esto lo que hace como la consecuencia de estas dos cosas es que hay una oposición a la República. Mucha gente que no está de acuerdo a la República de Weimar. Porque todo el mundo ve a, a los gobernadores, a los presidentes del gobierno de Alemania, los ven como unos traidores, como diciendo, nosotros no hemos sido derrotados, vosotros habéis firmado el Tratado de Versalles, sois unos traidores. Entonces, las dos oposiciones son la comunista, que hace lo que se llama la Liga Espartaquista, y en 1919 hacen un intento de revolución similar a la Revolución Rusa de 1917, pero les sale como el culo y fallan. Y luego está la otra oposición, que es la de extrema derecha, que es la de Hitler, la de los nazis, que en 1923 ocurre el Putsch de Múnich. El Putsch de Múnich es algo similar a la marcha sobre Roma de Mussolini. Lo mismo que Mussolini intentó dar un golpe de Estado y le dieron el cargo de presidente, Hitler intenta hacer lo mismo, pero le sale mal y le meten 9 meses en la cárcel, que ahí es donde escribiría el Mein Kampf. Y hablando del Mein Kampf, lo más importante que hay que hablar del Mein Kampf es que habla sobre la camaradería, es decir, de que todos sean compañeros y que haya siempre, que todos se apoyen y bueno, lo que tienen los militares, que tú me cubres la espalda a mí y yo te cubro la espalda a ti. Luego le echa la culpa de todo a los judíos. Luego también otra cosa importante es la que habla sobre la raza aria. Bueno, él apoya el darwinismo social que dice que la raza aria es la raza dominante, es una persona antisemita y él lo que cree o lo que él pone en el Mein Kampf es que se tiene que controlar el Estado mediante la violencia. Entonces, en 1928 se hacen las primeras elecciones en las que Hitler acude con el partido nazi, ya llamándose partido nazi, y acude con un discurso antisemita, pero solo consigue 12 diputados y la mayoría son en Baviera, en el estado de Baviera. Entonces él lo que dice es, vale, no nos ha ido muy bien. A ver, 12 diputados. Bueno, para empezar en el Reichstag 12 diputados, en el Parlamento están bien. Pero hay que empezar a mejorar las cosas. Entonces, él coge el partido y lo convierte en algo mucho mejor. Incorpora a Hermann Göring, a Joseph Goebbels y a Heinrich Himmler. Y entonces también crea las SA, que son unas fuerzas paramilitares para mantener el orden. Lo mismo que tienen a los camisas negras, los italianos de Mussolini, Hitler crea las SA, que son los camisas pardas, porque son de color, bueno, no son color pardo, pero es color como marrón claro, para que lo entendamos. Por eso le llaman las camisas pardas. Entonces, en las elecciones de 1930, si os dais cuenta, es después de la crisis de 1929.
ahí es cuando ya estos movimientos nacionalistas aumentan. Y lo mismo que he dicho que en 1928 solo consiguen 12 diputados, en 1930 107 diputados y prácticamente se apoderan a casi la mitad del Parlamento. Es decir, es una burrada para el Partido Nacional Socialista. Y, ojo, no contentos con eso, en 1932, 2 años más tarde, 230 diputados. Estamos hablando de que gana las elecciones por mayoría absoluta, le gana todo el maldito Parlamento, es que es una locura. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay un problema. Y es que, ¿quién os he dicho que era el presidente de la República? Paul von Hindenburg. ¿Cuál es el problema de von Hindenburg? Que no quiere poner a Hitler de presidente del gobierno porque no se fía ni un pelo de él, porque es demasiado extremista. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Hitler se cabrea, dice, oye, a ver, me he ganado las elecciones, yo me merezco ser el presidente del gobierno. Entonces lo que hace él, dice, no, mejor no voy a poner a Hitler, sino que voy a poner el Partido Socialista. Pero ahora ya sí que sí, en enero de 1933 la cosa ya es inaguantable y Hitler finalmente es nombrado presidente del gobierno y en febrero de 1933, es decir, un mes después de que Hitler sea nombrado gobernador, un comunista en teoría, según Hitler, dice que quema el Reichstag y eso hace que Hitler empiece a perseguir a los comunistas y a los opositores políticos. En marzo de 1933 ocurren otras elecciones en las que consiguen 288 diputados. Estamos hablando de que ya el Partido Nacional Socialista se ha hecho con el Reichstag en su mayoría totalitaria de una manera abismal. Hitler prohíbe el KPD, que es el Partido Comunista, y el SPD, que es el Partido Socialista, prohíbe el Partido Socialista y el Comunista, y crea finalmente las SS, que es una policía, y luego crea la Gestapo, que es la policía secreta. Tanto una como la otra estarán a manos de Himmler. Bueno, luego la Gestapo luego pasa, que esto es un dato mío, la Gestapo luego pasa a Heydrich, pero bueno, no se le mencionan los apuntes y tal. Entonces, ahora estamos hablando de que Hitler ya tiene el control del país como presidente del gobierno. Ha creado las SA, que son las camisas pardas, las SS y la Gestapo. Ha ganado las elecciones de 1933 con mayoría absoluta, ya es indiscutible que él va a ser el presidente del gobierno. Y entonces ocurre lo que se llama la Noche de los Cuchillos Largos, el 30 de junio de 1934. No, de hecho de junio no, 30 de julio de 1934, en la que lo que hace es purgar 300 miembros de las SA y mata a tanto a Ernst Röhm y también mata a Strassers, que eran los dos cabecillas de las SA. Es decir, lo que hace es purgar todos aquellos que Hitler considera que tal vez están amenazando su poder. Luego, en ese mismo año, en 1934, Paul von Hindenburg muere y entonces dice, ¿que se ha muerto el presidente de la República? Bueno, pues ahora yo, que tengo el cargo de presidente del gobierno, también me voy a combinar el cargo de presidente de la República y a partir de ahora voy a ser el Führer. Es que no sé cómo, es que en alemán supongo que será Führer o Führer o lo como sea que se diga. Entonces, Hitler ya es Führer, es decir, ya estamos hablando de que Hitler controla el país de manera total, controla todos los aspectos del país, y entonces empiezan a hablar sobre la cuestión judía. ¿Qué vamos a hacer con los judíos que están en Alemania? Bien, se le prohíbe ser funcionarios, no les dejan acceder a la universidad, ni a ser profesores. No se les permite acceder al ejército. Los niños judíos no pueden acceder a los colegios. Y por último hacen las leyes de Nuremberg en 1935, donde básicamente son una serie de leyes en las que dicen que según la sangre que tú tengas, tú eres más judío, eres menos judío, que si tienes 2 abuelos eres judío, si tienes uno, bueno, eres medio judío y no cuenta, y si no tienes abuelos judíos eres ario. Son una fumada, todo una fumada.
Eso serían las leyes de Nuremberg de 1935. Todo esto son como pequeños escalones que se van subiendo para empezar una persecución sistemática de los judíos. Todavía no estamos hablando ni de campos de exterminio ni de campo de concentración. Entonces ocurre el evento clave, la noche de los vidrios rotos, o como se diría en alemán, la Kristallnacht. La Kristallnacht ocurre el 9 de septiembre de 1938 y lo que hacen los alemanes o que lo que hacen los nacionalsocialistas es asaltar tanto sinagogas, que son las iglesias judías, y negocios que pertenecían a los judíos. Es decir, esa noche salieron todos los nazis a coger, reventaron y quemaron sinagogas y los negocios de los judíos pues los destrozaron, los reventaron. Era una manera de decirle a los judíos que aquí en Alemania la cosa tenía ya poco recorrido. Y entonces en 1942 es cuando se hace la ley de la solución final, que es cuando ya hablan de un exterminio real de los judíos, que se hace una conferencia en Wannsee. Wannsee, que se escribe Wannsee, ¿vale? Con dos es. Pues ahí ya es cuando dicen, a partir de ahora se va a empezar a exterminar judíos, ¿vale? Ahora vamos a hablar sobre el expansionismo alemán. En 1934 hacen un referéndum para anexionarse la región del Sarre, que está cerca de Bélgica, porque es la región donde hay más carbón. No sé si era más hierro o más carbón, era más hierro, me parece. Luego, Alemania o Hitler remilitariza la Renania, que la Renania es la zona que hace frontera con Francia, y eso estaba prohibido en el Tratado de Versalles. Por lo tanto, lo que hace es remilitariza la Renania, vuelve a poner tropas en la frontera y eso empieza a cabrear a los franceses y a los ingleses. Luego hacen el pacto con Italia, eje Roma-Berlín 1936, que era para ayudar a Franco en la guerra civil, como he dicho antes. En 1938 se anexionan Austria porque les preguntan a los austriacos, oye, ¿queréis pertenecer al Reich? Porque vosotros sois de habla alemana, por lo tanto, queréis pertenecer, y entonces hicieron unas votaciones, no sé si era el 90% votó que sí, y automáticamente Austria se convirtió en parte del Reich. Y en 1938 Hitler invade los Sudetes, que son la región de Bohemia y de Moravia, porque eran de habla alemana. Hitler dice, no, si yo solo voy a ocupar los Sudetes, yo ya está, aquí me quedo. Bueno, el cabrón en 1939 dice, a tomar por culo, me llevo Checoslovaquia entera. Y entonces hacen unos acuerdos en Múnich, se reúnen la mayoría de los grandes líderes para decir, bueno, no pasa nada, no es tan importante la invasión, por lo tanto no ocurre nada. Pues se hace la vista gorda. Y ya en 1939 hacen el pacto Ribbentrop-Molotov, que es el pacto de no agresión con la Unión Soviética, que tiene una pequeña cláusula secreta en la que dicen, tú y yo no nos vamos a matar, pero vamos a atacar Polonia y la vamos a dividir entre dos. Yo me llevo la parte que me habían quitado a mí, que era la Polonia alemana, y tú te quedas la Polonia que era rusa. Y ya Polonia, ante esto que ya se estaba empezando a olerlo, porque estaba por un lado con los soviéticos y por otro lado con los alemanes, dice, buah, espérate. Y va y le dice a Francia, oye, Francia, ¿podemos hacer un pacto así, ya tú sabes, que si por si acaso me atacan, tú les atacas? Es que estoy entre dos países que me van a hacer un bucaque y me van a reventar. Y entonces es cuando hacen ese acuerdo. Por eso cuando Hitler, en 1939, el 1 de septiembre, ataca a Polonia, por esa razón, tanto Inglaterra como Francia le declaran la guerra a Alemania, porque ya Polonia había hecho un pacto previo con Francia e Inglaterra. Y dicho esto, ya hemos terminado los dos temas. Espero que os haya gustado el vídeo. Si hay algún tipo de duda, no dudes en comentármelo y nos vemos en otro vídeo. Adiós.